diferentes temas sobre la carrera y diferentes temas de música. Me llamo Adrián Alvarado, estudié piano y educación musical y me encuentro con un amigo de la carrera, Luis David. Hola, ¿qué tal? Saludo a todos. Yo soy Luis David Guerrero. Yo soy compositor y guitarrista y entre otras De cosas. todo un poco. De todo un poco. Bueno, pues hoy estaremos hablando, para hacer nuestro primer programa, un poquito de la decisión de estudiar música, lo que al menos muchos de nosotros como músicos que decidimos estudiar una licenciatura en música, adentrarnos a una carrera musical, pues cómo ha sido todo ese proceso, ¿no? Sí, creo que es una de las decisiones más importantes, no solo como de los músicos, sino de los que buscan estudiar una carrera universitaria, ¿no? Digamos, a qué dedicarse, ¿no? De mi parte fue como algo que ya sabía que tenía muy claro, pero ya sabes que me gusta a mí darle vueltas y complicarme la vida, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, como a los 18 años saliendo de la prepa, yo te digo, ya lo tenía muy claro, pero por una extraña razón empecé a estudiar una ingeniería industrial. Estuve ahí casi 2 años, como unos 3 semestres, pero también eso me ayudó a darme cuenta que estaba en un lugar donde no quería estar Claro. y que necesitaba cambiarme uno, o sea, hacer lo que yo quería. Claro, fíjate, es una situación yo creo que a muchos ha pasado, ¿no? Que están estudiando quizás una cosa y de repente por como la presión social, ¿no? Que ese sería como la primera situación que ocurre, ¿no? Cuando queremos estudiar música, ¿no? Como la presión social de lo que dicen los demás, ¿no? Y lo que piensan. Entonces yo creo que, no, supongo que te pasó que quizás por esta situación decidiste mejor irte a la segura, quizás, ¿no? Sí, principalmente es por ignorancia, o sea, ignorancia de uno, que por ejemplo en mi caso yo no sabía de qué trataba la carrera, me encantaba la música, me encantaba hacer música, pero no sabía de qué ¿De se qué va la trataba carrera? estudiar una Sí, sí, carrera de sí. música. ¿Y qué es estudiar música, Exacto, no? y pasaba lo mismo o sea, con mis papás, con mis hermanas, con mis familiares más cercanos, con mis amigos directos, que era como, ok, pues, ¿y de qué se trata la carrera? Pues no sé, tampoco, pero yo quiero hacer eso, ¿no? Es lo que quiero hacer. Y al tener, te digo, como esa falta de información, no tener la información como fresca o no tener la información de manera directa de algún conocido como muy cercano, pues te hace también que te imagines muchas cosas o creas lo que la gente, ¿no? O la Sí. gente te dice y lo que se cree como socialmente de la música y de los músicos. Sí, claro. A mí, por ejemplo, lo que me sucedió es que yo ya estaba tocando un ratillo ahí, ¿no? Como le decimos, de manera lírica, un ratillo, quizás unos 6, 8 meses. Y pues ya, de plano dije, quiero estudiar eso. Y por parte de mis papás sí fue como un poquito más aceptable. Pero sí, definitivamente por parte como de familiares y sobre todo amigos, sí es como de, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué te vas a subir a las rutas, no? Ajá. ¿Qué vas a hacer, no? Y digo, yo creo que de las primeras ideas, ¿no? Como nada más tocar cancioncitas, ¿no? En un restaurante o algo así, ¿no? Y no entendemos como la maquinaria tan grande que hay detrás de una carrera como lo es la música, ¿no? Y todas las vertientes que tiene y todo lo que se puede hacer, ¿no? Sí, creo que se van o nos vamos como a los extremos, ¿no? Pensamos que alguien que está en los escenarios y llena bailes y hace Sí, conciertos, pero también pensamos en el otro extremo del que es el músico callejero que está en las rutas que en los sí, restaurantes, ¿no? sí, sí. Pero en realidad ser músico engloba muchísimas más cosas y que es como lo que vas aprendiendo ya que estás adentro, ¿no? O sea, yo también ya que entré a la escuela en iniciación y pasé el propedéutico, o sea, ya te vas Ya digamos, medio vas entendiendo ya vas para dónde va la descubriendo, carrera. ajá, Sí, claro, a mí me pasó definitivamente eso, que entras a la carrera y pues es que todos te preguntan, ¿no? ¿Qué es música, no? ¿O qué estudias? Y es como de, pues, ¿cómo lo explicas si ni siquiera a veces uno entiende del todo de qué va, ¿no? Para qué funciona iniciación, un propedéutico y para qué te preparan hacia adelante, ¿no? y que la carrera es una cosa y también el mundo laboral es otra Es cosa, o otra sea, ahí cosa, también sí. es como otro tema también porque lo que ves en la carrera pues es como una serie de requisitos o algo como muy general y ya en el ámbito laboral lo que se hace por fuera es otra cosa, pero obviamente sí ayuda mucho lo que te decía, estar como en el ambiente, ¿no? Uno ya en el ambiente escolar, donde vas conociendo personas, qué se dedican, los proyectos que tienen, los mismos maestros, ¿no? También que tienen proyectos, los
ves a los maestros que solo dan clases y ves a los maestros que ahí le están picando piedra, Que se ¿no? También. entregan, ¿no? Y están... De alguna manera eso te va abriendo el panorama de qué es lo que se puede hacer y como aclarando que es como también lo que uno le gustaría hacer. Sí, 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 sí. Es curioso como, al menos para muchos de los músicos, yo creo que el primer choque, pues es la imagen que tienen otros de la carrera que hemos tomado, ¿no? Pero también cuando uno entra al programa que sea iniciación o propedéutico donde entre, pues se nota, ¿no? Sobre todo si empezamos desde cero, se nota así como el golpe, ¿no? Porque tú vas con una idea de qué es estudiar música y entras y ves a tus compañeros tocando un montón de cosas bien complicadas, ves a gente así súper, súper clavada, tú no sabes nada, ¿no? Es como una situación ahí ya, como otro choque, ¿no? Que a veces tienes como que enfrentar. Sí, o sea, es básicamente entrar a un mundo nuevo, ¿no? O sea, desde como los intereses de todos también porque, digamos, en la prepa o en las escuelas que no son de artes, pues como que todo se arma en grupitos, ¿no? Pero aquí, o por lo menos me pasó a mí, como que entras a la escuela de música y hay un interés en común, que es la música, ¿no? Entonces, como que para mí fue mucho más fácil converger con varias personas en ideas y en situaciones, ¿no? Obviamente también hay muchísimas posibilidades y todos traen un rollo con estilos, con géneros o con lo que quieren hacer, pero como que para mí lo hace más cerrado y te hace sentir, o lo que pasó conmigo, te hace sentir como parte de algo, dentro de algo, Sí. y ya te digo, de ahí poco Sí, a y poco como vas que dices, aquí pasando, ¿sí? es, ¿no? Ahora sí es aquí donde debía de estar, ¿no? Desde un principio, ¿no? Como Sí, que las ideas y los gustos ya como que compaginan con muchas más gentes, ¿no? Y como que se hace ahí un... y le vas agarrando como también sentido a las materias que vas llevando, ¿no? También como dices, entras y llevas teoría, llevas lectura, solfeo y como que también dices como que, bueno, esto no era tanto lo que yo quiero estudiar música, ¿no? A mí Sí, denme clase de mi instrumento y sí, todo y eso, nada, nada. pero también conforme va avanzando vas descubriendo para qué sirven todas esas materias, todas las materias que llevas, ¿no? O sea, Y como es que que ya desde se va ahí entiendes conectando todo. lo complicado que es estudiar música, ¿no? Porque es fácil creer que nada más estudias tu instrumento, ¿no? Y a eso te dedicas, pero es mucho más grande, ¿no? Para empezar a entender la escritura, el lenguaje escrito musical, pues ahí ya te toma quizás un par de años, ¿no? Entenderlo por completo. Eso es nada más para entender Sí, sí. el pan de todos los días, ¿no? Nada más con eso. Y luego, pues, desarrollar el oído, ¿no? Desarrollar otras habilidades que, pues, de alguna u otra manera te ayudan a completar ya una formación, ¿no? Por ejemplo, algo a mí que lo que me gustó es, por ejemplo, llevar la materia de coro, porque es como de alguna manera hacer música al momento. No tienes que Sí, esperarte a saber leer tanto o así, sino en un coro se puede como trabajar ya muchas más cosas musicales y, por ejemplo, de alguna manera también la historia te pone en un contexto sí, sí, ya te de pone de los aquí. periodos y Sí, todo sí, eso, sí, ¿no? sí. Entonces lo No, ves y como, hasta yo creo que lo que pero... vas tocando entiendes, ¿no? Un poquitito Ujú. complementas del por qué es importante y del por qué, ¿no? Sí, Quizás. porque de alguna manera la música no está apartada de lo que ocurre alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita, o sea, un compositor tiene influencia de lo que De está lo que está ocurriendo viviendo. a su alrededor, Todo. ¿no? Los Sí, y eso se instrumentos, refleja todo. totalmente en la composición, en su estilo, ¿no? Los elementos que ocupa, hasta los instrumentos que requiere, ¿no? Sí, entonces te digo, como que poco a poco ya, o sea, lo vas juntando, o sea, conforme va pasando el tiempo, toda esa información, todas esas materias, y ya le vas como, se van conectando todo en tu cerebro y ya le vas agarrando. Y por ejemplo, como decía, con el tiempo pues también se va escuchando también en tus interpretaciones, todo Sí. eso. Sí, ya va todo resumiéndose en una sola cosa, ¿no? Ahora, a mí me pasaba mucho que ya estaba, no sé, en iniciación o entraba propedéutico y pues seguía, ¿no? Como de qué va la carrera, ¿no? ¿Qué estudias música o de qué es tu carrera? Y es como de, la neta no sé explicarlo, no sé qué estoy estudiando, o sea, pues estudio mi instrumento, estudio estas materias, pero ¿y qué es eso, no? O sea, ¿qué es solfeo? Y es como de, a ver, ¿no? ¿Cómo explico qué estoy estudiando, no? En ese sentido. Sí, sí, sí. Pues creo que, como dices, hasta para uno es complicado a veces entender y explicarlo. Pero yo la verdad les daba la vuelta y pues estudio música y ya, ¿no? También, y a veces también unos como también no saben de qué está hablando, pues ya no hacían preguntas, pero sí es
es como muy difícil explicar porque tiene muchos tecnicismos, ¿no? Entonces, Sí, es difícil quitarle los podrías tecnicismos explicarles, a una materia, ¿no? pero pues no van a entender nada. Que yo creo que para fácil, o sea, lo podríamos dividir así, ¿no? Iniciación, un programa de iniciación, ¿no? Que básicamente es comenzar, ¿no? Desde cero, como las bases musicales para una carrera dirigida en cierta área, ¿no? Que casi siempre se divide entre popular contemporáneo, así le llaman en nuestra universidad, Ajá. y entre lo clásico, ¿no? Entonces son como las bases para que tú entiendas cómo funciona la música, o sea, armonía, ¿no? Teoría musical, solfeo, que es prácticamente para que entiendas cómo funciona la lectura, e historia como para tener un poquito más de carnita ahí, ¿no? Más tu instrumento, ¿no? Ese sería como lo principal. Propedéutico sería como lo mismo, pero ya a un nivel mucho mayor, ¿no? Y Ya como más especializado mucho también. más especializado. Y ahora sí, la licenciatura, que pues ya depende de cada uno a que se haya como ido inclinando, ¿no? Yo creo que en muchas de las universidades así ha pasado, o pasa, ¿no? Pues sí, o por lo menos donde estudiamos nosotros, o sea, llevamos clases grupales, históricas, teóricas, con todos los alumnos de la carrera, pero pues llevamos nuestras, digamos, clases de solamente nuestro instrumento, ¿no? Que a veces, por ejemplo, depende. En mi generación éramos 3 compositores, al final terminamos 2, pero por ejemplo con ellos me llevé muchísimas materias que eran pues en las que veíamos toda la especialidad de composición, instrumentación, orquestación y todas esas, ¿no? Ya va dirigido, o sea, ya te vas. Sí, es como una carrera común, pero que se especializa y también depende de cada uno porque puedes utilizar materias optativas y que va todavía siendo como más cerrado la Sí, a la fin de cuentas tú lo especialización. vas decidiendo, ¿no? ¿Qué tan cerrado hacia qué área lo quieres tomar, por así decirlo, ¿no? Sí, y te digo como que creo que también no se trata como enfrascarse en eso, sino es como, ok, llevo estas materias, hay materias que son obligatorias, hay materias que puedo poner por gusto, pero es como tomar lo mejor de esas materias para lo que yo quiero hacer, ¿no? Para el proyecto que quiera hacer, porque como mencionaba, o sea, es un mundo, te puedes dedicar, por ejemplo, a la dirección coral, a ser solamente un intérprete, a componer, producir, organizar eventos, o músicas, social. O también un poco de todo, ¿no? Porque yo creo que nuestra carrera sí nos dio en ciertos semestres o en cierto nivel como la libertad, por así decirlo, de poder abarcar diferentes cosas, ¿no? Y ser un poquito más interdisciplinario, ¿no? Poderse meter y tener la capacidad de meterse en diferentes áreas, quizás también, ¿no? Sí, o sea, creo que es algo interesante y creo que también es algo como actual, que como no se daba claro. tanto antes y ahorita Sí, como que el de ya se conjugar está... diferentes áreas, ¿no? Que danza con performance con músicos en vivos, ¿no? Exacto, Quizá. ya está siendo como más natural y está padre, la verdad es algo muy interesante. De las pocas materias que llevé digamos, con otros artistas o de otras ramas, o sea, era padre como la manera de ver ellos, como la música y en general las artes, ¿no? Porque básicamente estudiamos lo mismo, pero en una disciplina diferente, ¿no? O sea, la belleza o la No, y armonía aparte o vas todo eso. teniendo al menos una basecita o un pequeño vistazo de otras áreas en las que, al menos con ese vistazo, tienes la oportunidad de poderte acercar y poder quizás tener una idea de qué aportar, ¿no? En dado proyecto. Sí, porque es como, de alguna manera, un camino personal. Te digo, donde tú agarras como lo que te sirva, porque no es que haya materias que no sirven, sino es que hay materias que tal vez no vas a utilizar tanto. Porque yo creo que toda la información es muy valiosa, pero es un camino personal donde uno necesita saber qué es lo que quiere hacer también y lo vas conociendo a través de la carrera por, te digo, todas como la gama de opciones que te va dando y uno creo que debe de ir tomando lo que le va sirviendo. Lo que sí le sirve, ¿no? Lo que le para interesa, ir probando. ¿no? Y saber. Que eso es yo creo que un tema controversial entre muchos compañeros de la carrera. La tira de materias, que por cierto, ese podría ser el siguiente tema, ¿no? Hablar ya de un programa musical, de lo que se ve, ¿no? En un programa musical Sí, a porque nivel licenciatura. por lo menos aquí en México, conociendo a otros, en todas las carreras a lo largo del país ven cosas totalmente diferentes, Sí, ¿no? sí, o sea, sí. los programas de estudio tienen son diferentes enfoques cada muy licenciatura diferentes. dependiendo la región, ¿no? Y por ejemplo, al menos en nuestra universidad, lo primerito era
bueno, no tantas materias, sino ciertos semestres en los que llevábamos muchas materias que parecía que no tenían nada de sentido con nuestra dirección, ¿no? Pero a fin de cuentas, a mí terminaba gustándome porque, o bien, pues la tenía que pasar, ¿no? No tienes de otra. Claro, la claro. tienes que pasar, pero también te das la oportunidad de decir, a ver, pues esto puede estar interesante, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaban las clases que fue un tanto autodidacta, por así decirlo, pero tener el primer acercamiento me sirvió, ¿no? Clases de grabación y de producción, que fueron un año completo en el que sí decía, pues esto, ¿para qué, no? O sea, digo, soy músico clásico, yo estudio educación, pero a fin de cuentas sí me ha servido, ¿no? Y sí es como una curiosidad que dije, a ver, pues vamos a aprenderle un poquitito, y aunque para nada tengo la habilidad como para un productor o para hacer grandes grabaciones, pero sí tengo la habilidad como para hacer grabaciones como para mí, ¿no? Grabarme yo como músico o grabar otras cosas, ¿no? Y lo que mencionábamos del contexto, ahorita el contexto también nos lo requiere, Sí, ¿no? también, claro. O sea, sí, ser un músico más si no lo con un sabes hacer, abanico digamos, grande. si no te puedes grabar tú solo, ya estás como en desventaja, Sí, ¿no? claro. Y no tanto por tener el equipo o no, sino por saberlo utilizar, ¿no? Entonces, ya te digo, por el contexto y más con la pandemia creo que se aceleró esto. O sea, Y terminó necesitas siendo aprender a algo casi que hacerlas. Ajá, necesario, claro. aprender a hacer las cosas, tener tu propio equipo para poder hacer ahí algunas grabaciones caseras y tener como tu material tanto en audio y todavía si lo tienes en Poderle hacer- audiovisual, pues Sí, muchísimo exactamente, mejor, ¿no? poderle meter un poquito de mano a lo visual, que ese ya es otra rama, ¿no? Sí, porque ahorita es como se está moviendo el mundo y probablemente de aquí en adelante va a ser así. Que creo que, te digo, la pandemia como lo aceleró. Estábamos como en esa transición Sí. y la pandemia vino y... Al menos aquí en México, claro que sí, como que lo aceleró, ¿no? Ujú. Sí nos dio como ese punch de querer hacer algo un poquitito como más allá de nuestra área únicamente, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no sé, ¿tienes algo más que agregar con esto? Pues, por ejemplo, algo que me hubiera gustado saber antes de entrar a la carrera, o bueno, muchas cosas antes de saber, que me hubieran gustado saber antes de entrar a música. O sea, digamos, si ahorita pudiera viajar y dejarme una carta ahí abajo de mi cama para que leyera y supiera. Señor tonto. Exactamente. No como para cambiarlo, porque creo que, por ejemplo, hubo muchas experiencias no tan buenas que me ayudaron, pero, por ejemplo, el decidirme desde un principio, ¿no? Sí. O sea, el decidirme y probablemente empezar a estudiar formalmente música mucho más joven. Sí, Más claro. por el tiempo y Sí, por sí. la agilidad física también, ¿no? Y todo eso. Entonces, por ejemplo, serían una de las cosas como que me gustarían. Y, por ejemplo, otra es, pues, infórmate, o sea, pierde la pena y busca, acércate, y más sí. ahorita, ¿no? Que ya puedes buscar en internet, a ver, como ser como gente virtual, Y ver a saber qué de se dedica trata, y ¿no? preguntarles, ¿no? O sea, como perder la pena, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿Qué quiero onda estudiar con tu música, carrera? no sé Sí. qué, cuéntame, ¿no? Y aunque sea por mensaje o por audio o por videollamada, como que de alguna manera te vas dando cuenta. Por ejemplo, qué es lo que ahorita yo estoy haciendo y creo que muchos, ¿no? En Instagram, en Facebook, en YouTube, sigo muchos compositores como para ver también, o sea, de todas ¿Qué es lo partes que del están mundo, haciendo, qué es lo no? que están En haciendo, otros ¿no? lados. Entonces, es como, o sea, está padre lo que está haciendo, cómo manejan su carrera o cómo es la vida de un compositor, ¿no? Que en diferentes partes del mundo, hasta en diferentes partes del estado, es muy diferente, ¿no? Entonces, creo que saberlo o Te hubiera ayudado abrirte muchísimo. ayuda Sí. muchísimo. Sí, definitivamente a mí la primera es, yo creo que a muchos de nosotros nos pasa. El haber entendido que esto es muy largo, es una carrera muy larga, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, haberlo tomado desde mucho antes, porque por ejemplo yo sí tuve como un año y medio antes de decidirme en estudiar música, ¿no? Pero, como tú dices, de haberme informado, de haberme acercado ya con un poquitito más de gente, pues, y haber sabido qué tan largo era para empezar, si hubiera sido como de, vámonos ya, lo más antes posible y ahí luego me arreglo, ¿no? Sí, y tal vez también entender que no es una carrera contra el tiempo, Sí, ¿no? Porque sí, como que claro, nos y es preocupamos hay mucho por eso. Sí, y es de que hay ya la acabar, presión ya social, acabar. Sí, sí, es sí. que es como el efecto, ¿no? Como de, a ver, la licenciatura, ¿no? ¿Dónde está tu papel? Ya llevas 6 años, ya llevas 7 años, ¿no? Sí, Y porque... es como, a ver, sí me preocupa también, pero pues es para toda la vida, o sea, toda la vida me voy a dedicar, toda la vida voy a tener que estudiar, toda la vida voy a tener que aprender nuevas cosas, y pues es como si no acabara, ¿no? Y que, o sea, creo que le pasó a muchos, a mí me pasó de que ya vas en el prope
O sea, ya vas, digamos, a la mitad del Sí. camino, a punto de entrar a la carrera y es como que ya pasó tanto tiempo y como que no ves un avance. Y ves a tus compañeros. Todos tus de otras compañeros áreas, ¿no? ya se con graduaron, licenciatura. ya están trabajando, ya están siendo como productivos, ¿no? Y tú apenas como que vas a empezar, ¿no? Pero, pues, digo, entender como que no es una carrera contra el tiempo, sino es como una carrera contra uno mismo y como mencionaste, o sea, terminando la licenciatura no acabas. Al Sí. final de cuentas, la licenciatura es un Es mero requisito, es un papel. Y lo que quieras hacer, o digamos hasta donde quieres llegar, va a depender de uno. O sea, la licenciatura es como el paso inicial. Sí, sí, exactamente. Y de ahí Y es como para puedes tener seguir. la base de lo que sabes hacer, ¿no? Como para una vida laboral, por así decirlo, ¿no? En el ambiente musical, ¿no? Pero eso no significa que ahí ya te quedas, ¿no? O sea, te da la posibilidad de ampliarte, ¿no? Y seguir estudiando y seguir creciendo. Y a fin de cuentas, pues como dices, es mero requisito el papel, ¿no? Que yo siento que hasta a algunos les sirve más que a otros. Sí, y creo que también algo que es, digamos, poco valorado, es como de alguna manera, la gente que conoces ahí, ¿no? Con tus intereses afines, con lo que están Donde te haciendo puedes y ir todo armando, eso, ¿no? ¿no? De alguna manera como que te vas descubriendo y vas también conociendo cosas nuevas que tal vez nunca te habías interesado, pero también como que de alguna manera haces esa comunidad, ¿no? Y que se va O creciendo. también puede pasar que estudiaste una licenciatura y a la mera hora te decidiste otra cosa y te Sí, desenvuelves sí. en otra cosa y ya, ¿no? Pero a fin de cuentas tu base, tu estructura ya está, ¿no? Lo demás pues sigue siendo estudio, ¿no? Y desarrollo, ¿no? A fin de cuentas. Ajá, pues es un trámite y creo que se requiere también de las características principales muchísima paciencia, ¿no? O sea, no solamente para estudiar el instrumento, sino pero para es que ahí toda entra la carrera. edad, ¿no? Porque a muchos de nosotros yo creo que ya nos agarra a los 20 y tantos a media carrera y es como de, ay, no, ya no estoy tan chavillo, ¿no? Pero Ya... te digo por esa sensación de que es una carrera contra el tiempo, Sí, de que claro. ya necesito terminar ya, cuando en Todos realidad... dicen, ¿cuándo, no? Ajá, ¿Cuándo? cuando en realidad no vas a terminar, ¿no? Sí. O sea, en sí nunca vas a Sí. terminar porque se puede decir que es una obra que empiezas cuando comienzas a estudiar música, pero termina hasta que tú decidas. Hasta que tú decides, ¿no? Así es. Pues muy bien. Bueno, pues esperamos que les haya gustado esta plática, un poquito de todo, ¿no? Del cómo entrar a la carrera, un poquito de cómo va la carrera, ¿no? Y pues hay varias cosillas, espero que les haya gustado y pues seguiremos teniendo pláticas de otros temas, como pues un programa completo, ¿no? De una licenciatura, de qué va y cómo funciona, ¿no? Exacto. Entonces, pues esperamos que también que esta información les haya interesado y pues que nos comenten todas sus sugerencias y qué tal le pareció este episodio. Muy bien, pues nos vemos. Bye, bye. Somos del SEMA. Chido, men. Hablando... Mi niño, es que tu cara, mi niño. Está bien, no te voy a ver, no te voy a ver. Mi niño. Me da mucha risa. Deja que nos va... Yo soy Luis David Guerrero y soy Tauro. Ascendente a Capricornio. Y Con Venus tendencia. retrógrado.